Derecho, no sé, antes de irme a la pausa, Fernando Tuesta es, como ustedes bien saben, politólogo, analista, es el principal y el que más conoce los temas vinculados al ámbito electoral. Ha sido, ya que mencioné hace un rato a Valentín Paniagua, fue el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales en ese momento tan complejo para la historia reciente de nuestro país, donde había que desmontar todo lo que el aparato fujimontesинista había dejado en el sistema electoral para darle no solo credibilidad, sino garantía a la gente que su voto se iba a respetar. Hizo un trabajo impecable y de ahí en adelante, más allá de las críticas que habitualmente hay que tener con el trabajo que hacen los funcionarios públicos, la OMP ha sido irreductible en términos de lo avanzado, es decir, de un sistema que tiene capacidad operativa para hacer elecciones en situaciones inclusive muy adversas. Él, como ustedes bien saben, está siempre metido en el debate público sobre este y otros temas y ha tenido esta mañana la gentileza de darnos unos minutos. Fernando, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Al contrario, a ti por tu tiempo. Comienzo, si me permites. Yo me acuerdo que hace algún tiempo, cuando conversábamos, siempre la pregunta era, Fernando, ¿y cuánto de la reforma que hay que hacer en materia política y electoral hemos ido como avanzando? ¿No? ¿Qué cosa es lo que falta? ¿Hacia dónde van los desafíos? Ahora la pregunta es al revés. ¿Cuánto de lo poquito que se había avanzado se ha seguido desarmando en los últimos tiempos? ¿Y qué cosa de malo está por venirse a propósito de iniciativas, sobre todo en el Congreso, que están por ahí dando vueltas y de pronto en los próximos días tendremos novedades al respecto? Mira, la última parte de este camino de contrarreforma, en realidad fue prácticamente eliminar las PASO y reincorporar el tema del voto preferencial. Además, se reincorpora también en la inscripción de partidos como requisito la presentación de firmas de adherentes. Esto se había eliminado. Estos Ujú. tres puntos que fueron un avance, se ha retrocedido y claro, lo que tú también has anunciado en la presentación, el tema también de los organismos electorales donde el Congreso, por lo menos hay algunos proyectos de ley, piensan modificar en su composición y su origen. Ujú. Ahora, Fernando, yo quisiera, ya que estamos en la lógica de velar un poquito, dar cuenta del desmontaje o la contrarreforma, que nos digas cuál es la consecuencia práctica de cada cosa que se está dejando sin efecto, que no se está avanzando, porque mucho se dice y se habla de las virtudes de la PASO, de no tener voto preferencial, de lo del financiamiento. Pero tal vez sea mejor decir ya en los términos más concretos y prácticos cuál va a ser la afectación, cuál va a ser el problema. ¿Qué concretamente significa que no haya paso? ¿Qué significa que haya voto preferencial? ¿Qué significa, por ejemplo, que ahora estén en el ánimo de inclusive cambiar la elección del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que ya no sea el que viene en la Suprema, sino que se dirima entre los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones? Mira, en relación a las PASO, lo siguiente. La modificación en realidad es hacer permanente lo que fue eventual de cara a las elecciones de 2021 y 2022. Entonces, hay que mirar esas elecciones, cómo fueron las elecciones internas, para saber el problema que vamos a tener hacia adelante y por qué es ineficiente, ineficaz y un gasto del erario público realmente innecesario. Lo primero, ahora se establece, y en realidad sí estuvo desde el 2003 hasta que se aprobó la PASO, que el partido político puede decidir si tiene la PASO o elecciones solamente de militantes de manera directa y la elección solo que incluya militantes de manera indirecta a través de delegados. Esto, como repito, ya hubo en el 2021 y 2022. Ninguno optó por la primera. La Claro. gran mayoría, el 90%, por delegados. Ahora, ¿cuál es el tema de delegados? El tema de delegados es que la ley no dice nada y deja al libre albedrío a los partidos a que escojan, por ejemplo, de qué manera, en segundo lugar, cuántos son los delegados, eh, y así sucesivamente. Ha habido casos en que ocurrió lo siguiente.
iban a votar, para empezar, la votación, la tasa de participación de las elecciones internas bajo este modelo de cara al 2021 y 2022 tan solo fue de 5%. Imagínate. Solo participó 5% de los miembros de los partidos. Entonces tú te preguntas, ¿cuál es la razón para no asistir si es uno de los momentos más importantes de la vida partidaria, donde además el militante se inmiscuye en las decisiones, ¿no? 5%. Puede verse a dos razones. Una es que esos padrones estaban hiperinflados, que en realidad Claro, no son tantos. De 1.600.000, probablemente la tercera, cuarta, quinta parte, no sabemos. Y lo segundo, falta de incentivos. ¿Y por qué viene la falta de incentivos? Porque acá viene el punto. En las PASO, el militante del partido, según el reglamento de cada partido, se inscribía individualmente. Individualmente. Luego la competencia era individual con un número, el voto preferencial dentro de las PASO. Entonces hay una competencia al interior del partido. ¿Qué pasa? Acá ahora la norma dice, puede inscribirse individualmente o por lista. ¿Cuál es el inconveniente por lista? Que fue la observación que nosotros hacíamos de las PASO Argentina, que tiene ese mismo modelo, que el 90% más se presentan listas únicas. claro. La directiva se ponen de acuerdo a las facciones, presentan una lista única. Si yo voy a ir a votar un domingo, ¿no? ¿Para qué voy a ir si ya está decidido? O sea, Así falta es. incentivos. Entonces, eso hay también. Entonces, vamos a tener una baja participación, bajísima competencia y por lo tanto legitimidad. Yo les pregunto a los que nos están viendo, escuchando, ¿cuántos de ustedes se enteraron de algún medio, por alguna persona, que hubo elecciones internas para las elecciones del 21 y 22? Estoy seguro que nadie. Nadie, Incluso nadie. los medios de comunicación, esos domingos, tú ibas a los locales y encontrabas más gentes y chalecos de los organismos electorales y observadores que militantes, que caían a cuentagotas. ¿Cuánto le cuesta al Estado? Mucho dinero, millones, porque tienes que armar todo el aparato a nivel nacional. Ese es el punto, pero además vienen otras cosas ya mucho más complejas que van a llevar a un desarrollo también complicado, que es lo siguiente: como el partido puede decidir qué tipo de elección, imagínate tú que la elección sea el domingo, y 3 partidos de los 33 que pueden haber, casi 35, deciden que yo quiero las PASO. Mi partido, tu partido y un tercer partido. Te tienes que montar esto a nivel nacional. Así es. Se supone que los votantes son todos los electores del Perú. Pero como no es obligatorio, ¿quién va a ir? Entonces vas a montar y va a costar muchísimo. Imagínate que luego 10 digan, no, yo elección directa, y otros digan a través de delegados. Lo que con las PASO había una sola ánfora, una sola boleta, ahora tú puedes tener a un local donde hay esas 3 formas de elección y donde votan los partidos simultáneamente, 33 ánforas, 33 boletas para escasa participación. Claro, Legitimidad puede haber si en realidad no va a la gente, no va a la gente. Entonces, las PASO van a ser no participativas, perdón, las elecciones internas van a ser no participativa, no competitiva, no legitimada por la gente y un gasto enorme al erario público. Y el quinto, no menos importante, las PASO cumplían también una función de ser un filtro del número de partidos, porque había una valla, un umbral, que era de 1.5. Puede parecer bajo, pero para los partidos cascarones, 1.5 es un montón. es un Seguro montón, que a sí. los 34, 35 hubieran quedado 10. Era un filtro. Ahora, ¿qué ha pasado? Al no haber paso, van a estar presentes los 34, 35 partidos. Sin embargo, un congresista me puede decir, no, pero nosotros hemos elevado el umbral al 10%. Así pues, ahí dice la norma. Pero entonces, si yo me pongo en el modelo de delegados, te puedo contar que habían partidos
que solamente eligieron 20 delegados. Y ellos eligieron a todos los candidatos. ¿Cuándo es el 10% de 20? Dos. Dos, Eso es dos. cierto. O sea, que vayan 17, ¿no? 17, imagínate, 17 que decidan todo, no van a dejar de participar, ¿no? Van a proseguir, mejor dicho, ¿no? Así es, Entonces, así es. esto es un desastre enorme, porque lo que vamos a tener es que partidos cascarones, vientres de alquiler, etcétera, van a tener la posibilidad de plantear sus candidaturas en un entorno fraccionado, en donde pueden volver a aparecer un Pedro Castillo con una Keiko Fujimori que en el 2021 sumaban ambos solo un tercio, el más bajo de la historia, y 2/3 no votaron por ellos. Y Sí, claro, en la pues. segunda vuelta hay pues un realineamiento, pero que solamente para ese domingo y se acabó. Entonces, estos aspectos hacen eh, que lo que ha aprobado el Congreso no es solamente nefasto, desconocimiento de la propia dinámica de los partidos, falta de claridad en lo que quieren, y bueno, va a ser un desastre. Claro, va a ser un desastre que no se va a conocer porque van a ir a las elecciones muy poca gente, los ciudadanos ni se van a enterar, va a ser un gasto para el erario y no hemos avanzado nada, sino por el contrario hemos retrocedido. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo, Fernando, en tu descripción, que te agradezco además porque es bueno saber, digamos, todo el impacto que esto va a tener. Pero yo, al contrario de lo que tú dices, sí creo que los partidos saben lo que quieren. O sea, es decir, lo que pasa es que tú estás midiendo el que saben lo que quieren pensando en la gente, que la gente participe, que los partidos existan. Ellos, eso es lo que menos les importa. Lo que ellos quieren es mantener el control Sin duda. de la No, no, sí, franquicia para quiero, poner solamente a su gente, ¿no es cierto? Ese es no, el objetivo no, y sin han duda. apuntado en esa dirección. No, 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 sin duda. Lo que quieren es una mayor concentración en quien tiene los recursos y el poder central en el partido. Porque los delegados serán gente llegado a la dirección. Ha habido casos en que, por ejemplo, había que elegir 60 delegados. ¿Sabes cuántos se presentaban? 50. Ni siquiera había candidatos para el total. Y de esos 50, ¿cuándo llegaban a Lima, que generalmente son las convenciones? Menos todavía. Claro. Entonces, ha habido casos francamente deplorables en términos de cómo tenemos los partidos ahora al frente. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en que sí saben lo que hacen en ese sentido. Lo que Ujú. digo es que ni siquiera ese modelo que ellos podrían tener alternativo podía funcionar mejor también, mejor para ellos. Ujú. Porque están inscritos partidos en el entorno peruano, ciertamente, más organizados, menos organizados, medianamente organizados. Los partidos que tienen mayor vigencia no se dan cuenta que en realidad eso las PASO las favorecía, porque descartaba pues a muchos partidos cascarones que finalmente tienen competencia. Entonces, esto servía también para evitar un mayor fraccionamiento en el Congreso. En este Congreso aparecieron 10 partidos, inicialmente cuando estaban inscritos 25, 10, claro, posteriormente se han ido dividiendo, ahora hay 13 bancadas, pero ese es ya otro tema, ¿no? Ese es en Sí. relación a los Ahora, pasos. pero justamente eso que tú decías, ¿no? Yo creo que están apuntando a la fragmentación, porque eso a quienes tengan un mejor aparataje que los otros puede garantizarles una segunda vuelta. Por eso es que yo creo que la insistencia de Keiko con ir a las elecciones, pese a que ha perdido en tres, tiene asidero porque ella sabe que con 10, 11% puede pasar a la segunda vuelta en la fragmentación. Y a eso está apostando sin lugar, solo para poner un ejemplo muy concreto. Ahora, lo otro que te preguntaba, Fernando, tú has hablado, por ejemplo, del tema del voto preferencial, que ya sabemos, el tema de que han otra vez puesto la firma y han aumentado las firmas de adherentes para crear nuevos partidos políticos, es cerrar la puerta a los nuevos que quieran participar. Pero te preguntaba también por este proyecto de ley para buscar el control. Ayer conversaba aquí con Jorge Salas Salenas y él claramente decía eso. Yo lo que veo aquí es un claro interés por pues tener ciertos niveles de manejo del Jurado Nacional de Elecciones, porque hablando con varios puedes llegar a una mayoría conveniente y pueden poner a alguien que sea más afín a tus intereses.
¿Tú crees que es eso lo que están buscando? ¿Qué otra cosa más deberíamos ver como peligroso está avanzando en esta materia en el Congreso? Yo creo que la elección, designación de los miembros, sobre todo del Jurado Nacional de Elecciones, había que modificarla, pero no en ese sentido. Ujú. Para los televidentes y oyentes, acá se compone el cinco miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Uno nace designado por los miembros de la Corte Suprema, un vocal supremo, un fiscal supremo, que lo deciden también la Junta de Fiscales Supremos, pero vienen luego tres. Uno es elegido por votación universal de los miembros del Colegio de Abogados de Lima. Esto de acá se ha convertido realmente en algo que hay que cambiar. Para empezar, Ujú. ya las últimas veces, no todos por supuesto, ha habido excepciones, eh, tú ves la campaña de ellos, parece pues una campaña para la presidencia de la República, ¿no? Cuatro, dos designados por la Facultad de Derecho públicas y privadas. ¿Qué pasa? Ninguno es exigido por tener un nivel de conocimiento y especialización en el ámbito electoral. Claro. Penalistas, derecho comercial, civilistas, en fin. Uno que otro constitucionalista por ahí, pero muy poco. Estoy hablando de la Constitución del 93, aun cuando podemos ampliarla también hacia atrás. Entonces, yo sí creo, aunque ahora pueda parecer para muchos cuestionable, pero en mi posición, que los miembros distintos a quien encabeza, que debe seguir siendo un miembro de la Corte Suprema, deben pasar por concurso público de méritos. Y en ese Ujú. concurso público de méritos debiera estar claramente especificado su nivel de conocimiento del ámbito electoral. Hay muy buenos profesionales, Glatzer, pero que no pueden llegar a ser miembro del jurado porque en estas líderes campañas electorales del Colegio de Abogados de Lima, donde un porcentaje altísimo son también abogados que han salido de universidades no licenciadas, la calidad ha bajado, tú sabes, en el cuerpo de esta profesión, o de repente no ha sido decano de ninguna facultad de derecho público-privada, etcétera, ¿no? Entonces se necesita gente especializada. Ahora, pasando al tema que tú has señalado como preocupación. Los organismos electorales nacen de manera independiente generalmente en la primera parte del siglo XX en América Latina. Es la primera región en el mundo que autonomiza los organismos electorales. Y efectivamente tenían en muchos países, incluido el nuestro, cierta injerencia del Parlamento, incluso del Ejecutivo, aun cuando más en el Parlamento. Conforme pasó el tiempo, incluso los miembros de los tribunales, así llaman tribunales superiores electorales de muchos países, había una repartición de puestos que correspondía más o menos a los partidos predominantes en el Congreso. Sin embargo, en este siglo, esto se ha ido dejando de lado para que quienes formen parte de este cuerpo colegiado no sean miembros del partido ni sean elegidos por el Parlamento, sino de manera autónoma, o sea, Ujú. no a ese partido. En el caso peruano, sin embargo, tenemos una tradición más antigua. No lo elige el Congreso. Dos, no hay injerencia del poder político. Tres, no solamente los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, sino los trabajadores, tanto el jurado, OMPI y RENIEC, no pueden haber militado, nunca no pueden haber sido dirigentes ni candidatos en los últimos 4 años. Acá no puedes trabajar ni con un servicio menor, no se De puede. acuerdo. Entonces, Ujú. el Perú es uno de los que destaca en eso. Entonces, traté de modificar para que el Congreso elija al presidente del Jurado Nacional de Elecciones es un despropósito, es un retroceso ya a niveles muy altos que creo que es necesario evitar. Como te repito, yo creo que habría que cambiar, sí, pero en los términos que
creo son los más Claro, adecuados. tú estás haciendo un cambio en otro sentido, es decir, una cosa más meritocrática para llegar al jurado. Sí, Pero claro, cada cosa hay que ponerla también en su contexto, y es que el Congreso de la República está en el marco de una arremetida contra los organismos electorales, y ahí es donde quieren sacar. Es como que en este momento que la justicia les adversa a algunos de los principales protagonistas de la política quieran hacer pues una reforma judicial, claro, ¿no? claro. Lo que hay que sospechar de lo que puede estar a la base. Y esta propuesta, Fernando, de que sea la Contraloría que fiscalice el financiamiento de los partidos y ya no la OMPE, ¿qué te parece y a qué apunta? Ojo, que ya está el Congreso por elegir o debería elegir pronto al nuevo Contralor General de la República también. ¿Tendrá que ver con eso o no? Quizás sí, pero solo te puedo decir lo siguiente. En el mundo de los organismos electorales, las contralorías no están presentes en este punto. Generalmente son los propios organismos electorales que montan, además de manera especializada, porque es una especialización, también todo el tema de la supervisión, fiscalización de los recursos públicos y privados. Públicos y privados. Entiendo que el proyecto es para ver solo lo público, entonces vas a agregar una nueva institución que no está especializada en esto, que además va a ser más complejo e innecesario, porque si es que si hay algo que se pueda observar en el tema de la supervisión, no es el trabajo de la OMPE, sino las normas que encuadran su funcionamiento y también sus limitaciones. Ese es el problema. Cada rato están cambiando las normas para beneficiarse. Ahora poco redujeron las multas e incluso se dieron una suerte de liberación de las penalidades ya impuestas. Se debe avanzar más, por el contrario, ¿no? Hay cosas que pues, yo he planteado, por ejemplo, en el tema del financiamiento clase. Mira, del 2021 al 2026 se van a repartir más o menos 72, 75 millones de soles, una quinta parte por año. ¿En función de qué? 40% lo distribuyes igual entre todos los partidos que tienen bancada en el Congreso, pero en el 2021, y 60% en proporción a los votos obtenidos. ¿Quién obtiene más? Perú Libre, que tenía a su vez 37 congresistas. Ujú. Entonces reciben ellos más de 2 millones mensuales. Pero resulta que hoy día ya no tienen 37 congresistas, tienen 12. En el extremo podrían quedarse, digamos, un ejemplo, este año se van todos, podrían quedarse con 0 congresistas y seguir recibiendo los más de 2 millones a lo largo de los 5 Por años, 37. por 37. En realidad, la ley lo que te dice es valorar los votos, y ahí es donde yo hago una propuesta, estoy discutiendo, que no se valoren los votos, sino los escaños, y que Ajá. cada año ocurre ajustes. Si tienes 37, tienes algo de dinero. Si tienes 12, ya no será, obviamente, 37. 2 millones por mes, claro, claro. Con 37, ¿no? Entonces, y así sucesivamente. Si no tienes ningún escaño, no recibes. No recibes, ¿no es cierto? Pero ahora se recibe, por un lado, de esta manera, y por otro lado, el uso indebido de los recursos públicos. Y ahí se tiene que ajustar. No es posible que, por ejemplo, se paguen consultoría de más de 100.000 soles, cuando en realidad eso no vale. En el aparato del Estado, en la administración pública, hay pues un concurso público, hay una licitación para un trabajo de servicio de esa naturaleza. O, por ejemplo, los servicios que prestan, ¿no? Varios de ellos aparecen por coaching, ¿no? O Sí. aparecen, por ejemplo, involucrado Chibolín, ¿no? Y Sí. su empresa. Entonces tú comienzas a buscar y encuentras cómo los partidos realmente están haciendo uso o mal uso de los recursos que debieran de servir para formar a sus cuadros, formar a la gente que está de repente en la administración pública, de manera tal que el partido justamente cumple también esa función de proveer de recursos humanos calificados, ¿no? Esto no es así. Claro, también sirve para propagandizarse a los partidos, está bien, pero en Está este bien, caso claro.
tema. Pero la Contraloría no tiene nada que hacer con esto. Tiene nada que hacer con esto y sería, muy por el contrario, colocar una nueva institución que haría más complejo todo, y repito, innecesario, porque eso lo está haciendo bien la OMP. La OMPE. Fernando, te saco un ratito ya para ir terminando a otros temas más, menos, aunque son y tienen elementos coyunturales, por supuesto, pero son más institucionales, a temas más políticos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más ampliamente políticos. ¿Qué te ha parecido el reentre de Fujimori ayer claramente ya a la política? Hasta hace unos días se resistía a hablar con los medios de asuntos relacionados con estos temas, pero ayer ha hablado de la posición de Fuerza Popular y el Fujimorismo sobre el gobierno de Boluarte, ha hablado sobre si va o no va Keiko Fujimori para el 26, ha hablado sobre Vladimiro Montesinos, diciendo que como toda persona pues ha cometido errores y hacia el final se mareó por el dinero, pero sí contribuyó de manera significativa al servicio de inteligencia. ¿Qué piensas de Fujimori? ¿Va a ser un factor importante en el Fujimorismo en la política en general? Bueno, esto ha sido claramente planeado, ¿no? Sin Va a duda. un centro comercial caminando, se le acercan inmediatamente y él presta declaraciones como las que tú has señalado. Y hay un problema mayor en Fuerza Popular y el Fujimorismo. No reconocen sus errores, no reconocen sus errores. O las veces que lo ha hecho Keiko Fujimori no ha cumplido con ellos, ¿no? En segundo lugar, cuando digo no reconocer los errores, sobre todo en la parte que le preguntan sobre Vladimiro Montesinos, que él ha cumplido funciones adecuadas en servicio de inteligencia. Perdón, no tenía cargo. El señor no tenía cargo. Va a comenzar. Sí. Entonces, él era un suerte de servidor, entre comillas, informal, pero manejaba los hilos del poder y que se mareó un poco. ¿Tú crees que por mareo va a estar purgando veintitantos años de cárcel? No, y además acaba de asumir su responsabilidad en el caso Pativilca por 19 años, o sea, Lo que lo incluye a él, indudablemente a porque él. han convivido 10 años. Entonces, si tanto se habla ahora de organización criminal, esta era la organización criminal en el gobierno. Eso no importa, sin embargo, porque para el Fujimorismo existe una franja, sobre todo en donde la razón, la evidencia, el dato no importa, ¿no? Donde gracias a una campaña sostenida por algunos medios de comunicación propagandísticos, hay un sector de la población creyente, cree simplemente, ¿no? Y ellos entiendo que postularán la idea de que todavía Alberto Fujimori es una figura que puede concentrar atención, dirigir ideas, que es lo que ha pasado el día de ayer, que repito, es parte de un plan. Pero también lo otro es tomar iniciativas, estar presente, estar presente y tomar iniciativa. ¿Cuál es el valor simbólico más fuerte de Fuerza Popular? Evidentemente Alberto Fujimori y su Así, gobierno. Entonces así ese es. es el valor simbólico que quieren usar en este momento de la política. Claro, ahora, pero es interesante porque en ese ánimo de exponerse y de dar cuenta de que él ya retoma y que es un símbolo del Fujimorismo, dice estas cosas. Ahora que a algún momento alguien entrevista a Keiko Fujimori le tendrá que preguntar, ¿usted cree que como su papá, que Vladimiro Montesinos tuvo solo errores o cometió delitos? Entonces, en esa contradicción van a empezar otra vez a ver cómo se van alineando. O sea, es decir, también tiene sus riesgos, porque claro, el Fujimori presente va, como ayer creo claramente se ha visto, poner de tanto en tanto en la banca a Keiko, porque lo van a ver como referente a él más que a Keiko. O sea, no es que necesariamente Keiko va a lograr muy fácilmente administrar el vínculo político con su padre, porque da la impresión de que este Fujimori ha salido para hacer él lo que siempre ha hecho, ¿no? Me da la impresión, me da la Sí, impresión. ahora, yo no Ahora, creo que esta oportunidad él haya salido sin tener el acuerdo con Keiko. Ahora, lo que pasa es que Keiko no creo que lo pueda controlar. ahí está. La vanidad del poder se mantiene. Él cree pues que ha sido un hombre importante de manera positiva en la historia de Perú. Y hay gente que también así lo cree. Y entonces, él habla lo que siempre ha pensado. Este es el Alberto Fujimori
que siempre hemos conocido. Sí, pues. Fernando, te agradezco mucho por haber conversado con nosotros esta mañana. Como siempre, Gracias interesante por la y oportunidad. útil además. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, que te vaya lo mejor. Fernando, tú estás conversando con nosotros esta mañana y estamos muy agradecidos por su tiempo y sus comentarios. Voy a una pausa.